En el mensaje anterior hice mención a uno de los particulares más peculiares que tiene la fiesta del Día de Trompetas en su representación neotestamentaria. Este particular relaciona lo siguiente: todas las fiestas santas mandatadas en Levítico 23 tienen representación explícita en el Nuevo Testamento, excepto una. Vamos a repasar los festivales santos a los cuales convocaréis como santas convocaciones, dice el Eterno allí en Levítico 23, y los invito a pasar allá, Levítico 23. Levítico 23 es la escritura base que repasamos y que tenemos que repasar en los días de fiesta. Cada día de fiesta, como uno de ustedes mencionó, cada día de fiesta tiene su particular. Aquí vamos a ver ahora, en Levítico 23, en el verso 1, habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y aquí queda en claro que es Dios quien el que mandata las fiestas, no es una organización la que ha decidido tener estos días como días feriados, sino que es Dios hablándole a su pueblo y diciéndole: el día que usted se va a congregar semanalmente es el día sábado. Y aquí dice, verso 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día sábado en donde quiera que habitéis. Así es que aquí la explicitación que hace Dios a su pueblo respecto del día en que su pueblo iba a descansar. Se iba a congregar y además iban a dejar de trabajar el sábado. Luego comienzan entonces la explicitación de los festivales santos anuales. Y dice aquí, verso 4, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Para Dios es tremendamente importante esto de los tiempos. Años atrás, cuando vivíamos en Valdivia, teníamos ocasión de reunirnos en el colegio de enfermeras, que tenían un salón que lo arrendaban a personas que no eran del gremio. Yo trabajaba en un centro de salud y conocía al presidente del colegio de enfermeras, entonces allí hacíamos estas negociaciones para los días sábados y para los festivales santos. Pues bien, ¿qué ocurre? Para el mundo esto es incomprensible. En alguna ocasión ellos dijeron: bueno, ¿y por qué no nos arriendan otro día? ¿Por qué no nos arriendan, por ejemplo, para el sábado, en vez del sábado? ¿Por qué no nos arriendan el domingo? Es que resulta que llegó otra persona y nos quiere arrendar todo el día sábado y ustedes tienen solamente 3 horas. Y entonces, ¿por qué no nos arriendan otro día? Y entonces uno tiene que entrar y a explicar: mire, ¿sabe qué? Esto no se trata de uno, no se trata de una decisión de humanos, sino que Dios ha determinado los tiempos. Y Dios aquí, Él dice, con respecto a los festivales santos anuales, dice: a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A el Eterno ningún trabajo de siervos haréis. Y uno se encuentra aquí en Levítico 23 con la descripción de todos los festivales santos anuales
y además el día sábado, y viene con esta especificación explícita respecto de cuándo son los festivales santos. En Levítico 23:15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día sábado contaréis 50 días. Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. Y luego, en el verso 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, que es lo que estamos guardando el día de hoy. La fiesta de las trompetas, el primer día del mes 7º, y luego dice aquí, el verso 27, a los 10 días de este mes 7º será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a el Eterno. Este año cae un miércoles, un sábado, cae un miércoles, pero Dios lo ha determinado así, y ese día no tenemos que trabajar y tenemos que congregarnos, y además tenemos que ayunar. Y después dice en el verso 34, habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a el Eterno por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y dice aquí: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a el Eterno. El 8º día tendréis santa convocación, la fiesta del 8º día, el último y gran día de la fiesta. 7 festivales santos que tienen una explicitación aquí en Levítico 23. Y entonces, lo que yo mencioné hace un momento atrás, es que la fiesta de trompetas, la representación en el Nuevo Testamento. Miren, vamos a ver, de todos los festivales hay una representación explícita en el Nuevo Testamento. Vamos allá. Con respecto al sábado semanal, en Lucas 4, en Lucas 4, cuando Jesús inicia su ministerio, en Lucas 4, en el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, Reina Valera tradujo día de reposo, pero allí hay un asterisco en muchas de las Biblias, Reina Valera, y dice aquí equivale a sábado. La palabra griega usada para día de reposo es sabatón, de origen hebreo, el sabat. Y entonces, ¿qué dice aquí? Hablando de Jesucristo, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado, conforme a su costumbre, se levantó en él. Así es que la explicitación en el Nuevo Testamento respecto del día sábado. ¿Qué decir de Pascua y panes sin levadura? Primera de Corintios 5. En el verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El verso 8 dice: así que celebremos la fiesta, hablando de los panes sin levadura, la explicitación neotestamentaria del festival santo de panes sin levadura, y también Pascua, del Pentecostés. Hechos, el libro de Hechos, una de las, podríamos decir,
cuando hemos tenido ocasión de predicar el Evangelio y hablar de los festivales santos, si hay alguna festividad que no resulta desconocida para el mundo, es Pentecostés. Es Pentecostés. Puesto que no hay iglesia cristiana que no guarde el día de Pentecostés. Ahora, que entiendan que el Pentecostés formaba parte de los festivales santos antiguos testamentarios, eso es otra cosa. Pero no hay que defender Pentecostés, puesto que todos, en forma general, guardan Pentecostés. Entonces, Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, Pentecostés. El día de ayuno, Hechos 27, 9. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. El diccionario Strong, que traduce aquí el ayuno, dice nesteía, abstinencia, específicamente ayuno en el día de expiación. Strong reconoce a este ayuno como el día de expiación. Tabernáculos, Juan 7, la explicitación neotestamentaria de la fiesta de los tabernáculos. Juan 7, verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Del griego es kenopejía, fiesta de tabernáculos. En el verso 10 de este mismo capítulo, hablando de Jesucristo, dice, pero después que sus hermanos habían subido a la fiesta, dice, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Verso 14, más a la mitad de la fiesta. ¿De cuál fiesta? De la fiesta de tabernáculos. Subió Jesús al templo y enseñaba. Y después en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús predicó. Como vemos, todas las convocaciones santas tienen su expresión en el Nuevo Testamento, excepto una. Aquí aparece la particular peculiaridad del día de la fiesta de trompetas. Y yo lo he llamado el resalte por omisión. El resalte por omisión. Busqué la palabra omisión en el diccionario Wikipedia. Dice lo siguiente: la omisión en derecho es una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal. Eso dice omisión. Dice, consiste en la abstención que constituye un deber legal. Word Reference, respecto a omisión, dice abstención de hacer o decir algo. Por ejemplo, optó por la omisión del nombre de la persona que le había ayudado. The Free Dictionary dice abstención de decir o hacer algo voluntaria o involuntariamente. Y en la segunda acepción dice falta que se comete por haber dejado de decir o hacer una cosa. También en www.significados.com, omisión es la abstención de decir o hacer algo. Resaltar una idea o concepto por omisión es un recurso literario usado no pocas veces. Por ejemplo, un recurso literario es la elipsis. En lingüística, la elipsis o construcción elíptica es una figura retórica que consiste en la omisión de una o más palabras en una cláusula que, aunque sea necesario para la correcta construcción gramatical, se sobreentiende por el contexto. Por ejemplo, yo llevaba las flores y ellos el incienso. Yo llevaba las flores y ellos el incienso. En este verso se omite, ¿cuál verbo?
el verbo llevar. Yo llevaba, ¿verdad?, las flores y ellos llevaban el incienso. La omisión resalta el verbo. Félix cantaba una canción romántica y sus amigos boleros. ¿Cuál es el verbo que se omite? Cantaban boleros. El resalte por omisión que uno encuentra en el Nuevo Testamento en relación a la fiesta de las trompetas es realmente espectacular. La omisión produce en el lector exactamente lo contrario. Uno se hace la pregunta, ¿por qué no se menciona? ¿Por qué no se menciona? Todas las otras fiestas sí están explícitamente mencionadas, salvo una. Y entonces el lector comienza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? La no mención de la fiesta de las trompetas llama la atención por sí mismo. La omisión de lo obvio lleva al lector neotestamentario a buscar el por qué. La omisión de lo que se espera atrae incluso más que la mención de lo que se espera. La omisión de lo que se espera llama la atención. En el Nuevo Testamento no hay mención de la fiesta del Día de las Trompetas, pero es muy llamativo lo que dice el Nuevo Testamento respecto del sonido de la trompeta. Es tremendamente llamativo. De hecho, uno piensa, el eje central del Nuevo Testamento es la implicancia y significancia que tiene la fiesta de las trompetas en nuestras vidas. Y esa omisión por sí misma llama la atención. Vamos a ver entonces lo que dice el Nuevo Testamento respecto del sonido de las trompetas o de la trompeta. En Mateo 24, en el verso 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesucristo, volviendo en las nubes, aquí anunciado por la gran voz de trompeta. Primera de Corintios 15, verso 51. Aquí hablando de eventos que ocurren a la final trompeta. Primera de Corintios 15, verso 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así es que, si uno va agregando, Jesucristo vuelve en gloria y majestad, y aquí también habla de la transformación, de pasar del cuerpo físico a cuerpo espiritual sin ver muerte. En Primera de Tesalonicenses 4, en el verso 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, haciendo aquí esta referencia del dormir
con el dejar de ser o morir. Y entonces aquí Pablo dice, los que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hablando entonces de la transformación física. También en Apocalipsis, el séptimo sello de Apocalipsis es el sonido de las 7 últimas trompetas. Apocalipsis 8:1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. La consumación de todas las cosas en el plan de Dios. En Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La inminencia del retorno de nuestro Señor Jesucristo, al sonido de las trompetas. El sonido de la trompeta anuncia el retorno de nuestro Señor Jesucristo. El sonido de la trompeta señala o apunta al día en que Jesucristo toma posesión de su lugar en la historia humana. Ya no como el humilde, aquí, maestro, carpintero, sino que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, a tomar su lugar, a tomar el poder, a quitarle el poder al hombre, a corregir a la raza humana por sus continuos pecados. Si hay algo de lo cual se hace mención explícita en el Nuevo Testamento, es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es una constante que se repite desde los Evangelios hasta Apocalipsis. Veamos aquí el retorno o segunda venida, o lo que en griego se usa una expresión, se usa parusía. Parusía. Para los discípulos de Jesucristo, esta era una de sus preguntas que tenían. Habían estado con el Maestro viviendo más o menos 3 años y medio, aquí predicando el Evangelio del Reino de Dios en toda la zona de Galilea. Y aquí los discípulos querían saber cuándo iban a suceder las cosas que Jesucristo les hablaba que iba a pasar en el futuro. Pero una de esas cosas era su venida. Aquí en Mateo 24, en el verso 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y cuando uno busca aquí la palabra venida, se encuentra con que es parusía, parousia. Para los discípulos este tema era un tema relevante. Para los discípulos esta era una de esas preguntas en los cuales ellos querían saber cuándo serían estas cosas. Parusía, adviento, advenimiento, venida. No solamente los discípulos, aquí Pablo, que también fue llamado con posterioridad, habló también a este respecto. En 2 de Tesalonicenses 2:1. Es uno de los temas relevantes en el Nuevo Testamento. 2 de Tesalonicenses 2, verso 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo habló de la venida y, de nuevo, la misma palabra. Uno busca, dice, pero con respecto a la venida, uno busca en el griego y se encuentra con la palabra parusía. Pedro también habló de ello.
Segunda de Pedro 3:1. Segunda de Pedro 3:1. Pedro el apóstol, el líder de la iglesia neotestamentaria. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y cuando uno busca aquí la palabra advenimiento, se encuentra con la palabra parusía, la venida. Aquí uno se encuentra con estas frases tan emblemáticas de los líderes cristianos que, siendo inspirados por Dios, advirtieron que en el final de los tiempos iba a venir podríamos decir, escepticismo, esto de no creer en el retorno de Jesucristo. De hecho dice: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso alguna vez? Mire usted que habla del retorno de Jesucristo. ¿Sabe qué? Mire, yo me he criado con eso. Mis padres, mis abuelos hablaron de eso, y resulta que las cosas siguen tal cual. Bueno, aquí también la misma Escritura dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. Dios tiene paciencia con nosotros. Con nosotros. Aquí es bien interesante lo que trae a colación esta Escritura. Dice aquí en el verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Siempre me ha llamado la atención esto. ¿Con quién es paciente Dios? ¿Es paciente con el mundo? ¿Es paciente con nosotros? Dice: ¿por qué? No queriendo que ninguno, y aquí donde aparece la omisión, donde dice: no queriendo que ninguno. ¿Cuál es la palabra que se omite allí? Nosotros. No queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es que a veces ocurre, o por lo menos uno puede extrapolar de esta Escritura, que la tardanza es a causa de nosotros. Sigamos aquí con la palabra parusía. Juan también habló de ello. En primera de Juan 2:28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, y aquí la palabra es parusía, no nos alejemos de Él avergonzados. Santiago habló también de la venida. Santiago 5, verso 7.
Santiago 5, verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Griego, parusía. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y si uno busca allí venida, dice el griego, parusía. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es el tema central del Nuevo Testamento. Si hay un tema relevante y que se reitera constantemente en el Nuevo Testamento, ese tema es parusía, el retorno de nuestro Señor Jesucristo al son de la trompeta que anuncia este magno evento. Ahora bien, hay un segundo tema que está muy relacionado con el tema del retorno de nuestro Señor Jesucristo, el cual a más de alguien le debe haber llamado la atención. Le debe haber llamado la atención mi omisión. Yo en este mensaje he hecho una omisión. ¿Qué será lo que he omitido? Así como el tema del retorno está presente en todo el Nuevo Testamento, así también hay un tema que se reitera con mucha insistencia en el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro 3:9. Tiene que ver con nuestra conducta a la espera de los acontecimientos que van a suceder en el mundo entero. Hemos hablado del retorno, hemos hablado del sonido de las trompetas, hemos hablado de las instrucciones bíblicas a este respecto, pero no hemos hablado de lo que tenemos que hacer a la espera de estas cosas. En 2 de Pedro 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este es otro de los temas que se reitera con tremenda frecuencia en el Nuevo Testamento. Nuestro comportamiento a la espera de las cosas que de seguro van a venir sobre el mundo entero. Verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Venida, parusía. Dice aquí, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. No son pocas las indicaciones de lo que debemos hacer a la espera de este magno día. La indicación que se reitera con bastante frecuencia es
nuestra conducta. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Tenemos una vida santa? ¿O intentamos tener una vida santa y piadosa? ¿Intentamos vivir o tener o ser piadosos? Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer. Jesucristo lo menciona no pocas veces. Y los apóstoles que aprendieron de Jesucristo lo mencionan no pocas veces. No pocas veces y de muchas maneras se menciona cuál debe ser nuestra conducta, a la espera del cumplimiento de todas las cosas, entre las cuales resalta el significado del día de las trompetas. Nuestra conducta a la espera de los acontecimientos está claramente expuesto en las Escrituras. Vamos a pasar ahora a Hechos. A Hechos. El libro de los Hechos. En el verso 17, capítulo 3, verso 17. Aquí Pedro hablando en el pórtico de Salomón, en Jerusalén. Dice: más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, hablando del asesinato de Jesucristo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Aquí Pedro, por inspiración, habla del arrepentimiento y de la conversión. A la espera del cumplimiento futuro del día de las trompetas, tenemos algo por hacer en nuestras vidas. Algo por hacer en nuestras vidas. Arrepentimiento y conversión. Del folleto Transforme su vida, en la página 16 y 17, hablando de arrepentimiento, dice lo siguiente: en cierta ocasión se le acercaron a Jesús algunos que quizás consideraban a otros más pecadores que ellos mismos. Jesús les advirtió: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí no se trata de mejores o peores, se trata si uno está arrepentido o no. Hoy en día rara vez se llega a oír la palabra arrepentimiento y muy pocos entienden lo que significa realmente. Tanto en el idioma griego como en el hebreo, las palabras traducidas por arrepentirse y arrepentimiento se refieren a un cambio de actitud, un cambio manifiesto en nuestra forma de pensar, una transformación cuyo propósito principal es modificar nuestro comportamiento. El arrepentimiento no es solo una conceptualización teórica. Esto no se trata de entender solamente, sino se trata de cambiar. Y este cambio debe mostrar frutos. Esto no es solamente que uno entienda las cosas. Uno puede entender las cosas. Satanás entiende las cosas
tiembla ante la palabra de Dios, pero eso no significa que el hombre, aquí que Satanás vaya a entrar al reino. La Escritura claramente dice, no basta con que uno crea, tiene que cambiar, algo tiene que pasar en la mente de la persona. Y ese algo se llama arrepentimiento y también se llama conversión. El arrepentimiento debe mostrar frutos. Aquí en Mateo 3, en Mateo 3, Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista fue una predicación descarnada, diríamos. Juan el Bautista se hizo de enemigos, porque Juan el Bautista decía, mire, aquí, se los voy a leer. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y uno piensa, mire, esta predicación, ¿hace cuánto tiempo fue? Casi 2000 años atrás. Y entonces uno dice, mire, si el reino de los cielos se ha acercado hace 2000 años atrás, ¿qué podríamos decir nosotros el día de hoy? Se ha acercado más. Y entonces dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Aquí un predicador, aquí un poco, podríamos decir, poco común. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Aquí de nuevo, no es que saliera a Jerusalén, la ciudad no puede salir. También de nuevo, aquí el principio de la omisión. ¿Quién salía? Los habitantes de Jerusalén. Y los habitantes de toda Judea. Y los habitantes de toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Juan el Bautista, en forma descarnada, les decía lo que pensaba. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El arrepentimiento no es una conceptualización respecto de las cosas, respecto del pecado. No. El arrepentimiento es no querer pecar más. Y ese no querer pecar más se demuestra. ¿Cómo se demuestra el no querer pecar más? Podemos hablar largamente a este respecto, pero el no querer pecar más se demuestra no pecando más. No pecando más. Me siento muy mal por tal o cual cosa. Perfecto. Muy bien. Uno se siente mal. Ah, pero ¿va a seguir pecando? ¿Porque hace tal o cual cosa? No. Mire, ¿sabe qué? No me he preparado para las fiestas este año. Me siento muy mal por ello. Bueno, está bien. Es correcto sentirse. Si uno no ha cumplido, es correcto no sentirse bien. Ahora, ¿eso implica seguir teniendo la misma conducta a este respecto?
No, no. Si uno no ha hecho lo que tiene que hacer, bueno, haga lo que tenga que hacer. No basta con no querer transgredir más. Se trata aquí de no transgredir más. Ese es el punto. Ese es el punto. No basta con no querer transgredir más. No basta con que uno se sienta mal. Si uno no cambia. El arrepentimiento se demuestra a través de los frutos del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene frutos y el no arrepentimiento también tiene frutos. Estamos a la espera de los acontecimientos futuros que se harán manifiestos en un futuro día de trompetas. La segunda venida y o advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día de trompetas acompañado de grandes milagros. Grandes milagros. La resurrección de los muertos. Es un milagro portentoso y poderoso. Y la transformación de los que estén vivos en ese momento. Pablo creía que iba a estar vivo en ese momento. Así es que más de alguna vez uno ha dicho, mire, yo creo, si llego y estoy allí y he hecho mi parte en este negocio, tal vez no viva la muerte, tal vez. Mas también hay algo de lo cual debemos ser conscientes respecto del día de las trompetas. El día del Señor será un día de corrección. Así como van a haber milagros poderosísimos, así como va a venir nuestro Señor Jesucristo, así como va a haber la resurrección de los muertos, así como va a haber la transformación de los justos, tenemos que ser conscientes que el día del Señor es un día de corrección, de corrección. Ese día nuestro Señor Jesucristo corregirá a los pecadores, corregirá a los pecadores, corregirá a las naciones pecadoras. Aquí vayamos a estas escrituras de los profetas menores. Estaba cayendo en la cuenta, los profetas menores estaban todos en un solo rollo, se conocía como el rollo de los 12 profetas menores. Ahora, las palabras dichas en estas profecías no son nada menores. Son menores porque son más cortos, pero los dichos son tremendamente impactantes y tremendamente reveladoras para todos nosotros. Vayamos allí a Sofonías, uno de los profetas menores. Sofonías 1:14. Dice aquí, cercano está el día grande del Eterno, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Eterno, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Verso 17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro
podrá librarlos en el día de la ira del Eterno, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La descripción que hace Sofonías respecto de este día de trompetas en el futuro es un día difícil para la humanidad. La humanidad va a ser corregida a causa de sus pecados, de las transgresiones que el ser humano ha hecho. La humanidad en su conjunto será corregida. Al punto que uno de los profetas dice, aquí en Amós también, otro de los profetas menores, Amós 5. Una de las escrituras más potentes que uno puede encontrar en las escrituras. Dice aquí, ay de los que desean el día del Eterno. Ay de los que desean el día del Eterno. ¿Para qué queréis este día del Eterno? ¿Se imaginan un profeta diciendo esto? ¿Por qué dice esto el profeta? Porque dice, será un día de tinieblas y no de luz. Verso 19, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día del Eterno tinieblas y no luz, o oscuridad que no tiene resplandor. El día que el Eterno va a corregir al mundo entero. Ninguna corrección, como dice la Escritura, es causa de gozo. Ninguna corrección. Le pasa a uno como padre, le pasa a Dios como nuestro Padre, el que nos hizo a su imagen y semejanza. Va a tener que corregir a la humanidad por sus pecados, por sus transgresiones, por sus altanerías. Y va a tener que ser corregido. Como mencionaba hoy día don Humberto, el ser humano va a estar a punto de autodestruirse, entrar en una guerra nuclear, en un holocausto nuclear, donde las bombas de Hiroshima y Nagasaki, según los expertos, es un juego de niños en relación a las bombas atómicas que hay en la actualidad. La fisión nuclear se ha mejorado mucho al respecto. Un misil tiene 10 ojivas nucleares en sus cabezas. Y en este momento misiles hay por todas partes. El club nuclear se ha extendido alrededor del orbe. Países con tendencia extremista. Aquí los chiitas, allí en Irán, están al borde de tener armas nucleares. Este mundo está cada día más peligroso. Y antes de que el hombre se autodestruya, Jesucristo interviene por misericordia. Ahora va a corregir a la humanidad. Aquí veremos a Jesucristo ya no como al carpintero, a quienes aquí lo tomaron preso y testimoniaron en contra de él y lo crucificaron. Aquí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a instaurar su reino y su justicia, y no dejará a los malvados aquí sin corrección. En Joel, otro profeta menor, en el capítulo 1, en el verso 14, dice aquí:
proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Eterno vuestro Dios, y clamad al Eterno. Verso 15. Ay del día, porque cercano está el día del Eterno, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La fiesta del día de trompetas señala esto y mucho más. Debemos, por tanto, a la espera de todas estas cosas que sobrevendrán sobre el mundo entero, mantenernos alertas y vigilantes. Por una parte, orando y clamando que venga tu reino, siguiendo la instrucción de Jesucristo, allí en Mateo 6, cuando Jesucristo nos enseña a orar, allí cuando nos dijo que no tenemos que usar vanas repeticiones, Él nos enseña y nos dice, mire, santifica a nuestro Padre. Y luego dice, venga tu reino. Debemos clamar que venga el reino todos los días de nuestra vida, que venga a corregir a esta humanidad que vive en pecado, que hay tantas tristezas en este mundo. Escuchaba las noticias hoy día, de hecho me impactó una noticia de un señor sirio que estaba escapando de Siria por mar hacia Turquía como puerta de entrada a Europa. No sé si vieron la imagen, estaba nadando tratando de salvar a su hijo. Y lo más probable es que murió. Hay gente que vive cosas muy terribles en este mundo. Nosotros vivimos aquí en el sur del mundo, lo he mencionado varias veces, no tenemos esos problemas. Debemos orar, no por como nosotros estemos, por los muchos que están sufriendo en este mundo, muriendo de hambre en África, mueren todos los días. Es tan común que ya nadie habla del tema. Morir de hambre. Por una parte debemos estar orando a este respecto, mas también debemos orar para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo entero. No debemos pasar por alto esto. Aquí en Lucas 21, 36, en Lucas 21, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. No dice que todos vamos a escapar. Dice que debemos orar para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. En Sofonías, otra escritura que nos señala este principio. Verso 3, dice Sofonías 2, verso 3. Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Es interesante aquí esta frase. Dice aquí, los que pusisteis por obra. Esto no se trata solamente de saber. Esto se trata de hacer. Y dice aquí, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Quizás. La fiesta del día de trompetas señala esto en general. Y en particular, muchas cosas. Debemos continuamente
estar orando que venga su reino, más también debemos orar todos los días por ver si somos dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán.